Shalom, Javerim, bienvenidos a un video más en www.culturesefarad.com. Hoy con nuestra tercera pregunta de esta nueva cuestión de Pregúntale al Rabino. La pregunta que viene de México, Aria Yon nos pregunta si está permitido utilizar un termómetro en Shabbat. Ahora, la pregunta que uno podría decir es, bueno, ¿por qué no podrías? O sea, ¿cuál es la razón? ¿De dónde viene la pregunta? Y la pregunta tiene un origen muy interesante y es, hay en efecto una prohibición de medir cosas en Shabbat, de pesar cosas en Shabbat, de medir cosas en Shabbat. Entonces, dado que el termómetro está midiendo algo, temperatura, uno podría suponer que también estaría prohibido medir temperatura. No obstante, la halajá de una manera inequívoca decide que está permitido medir la temperatura de alguien en Shabbat. Ahora, clásicamente se está hablando de un termómetro de mercurio o de alcohol, o sea, un termómetro análogo. Y en este caso, todas las autoridades halágicas, sin excepción, indican que es perfectamente legítimo eh, 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 utilizar un termómetro. Veamos qué dice, un termómetro análogo. Veamos qué dice el Shulchan Aruch. Esto es Ora Haim 306, Seif Katan Zain, Seif Katan 7. Mutar limdod be Shabbat. Está permitido medir en Shabbat. Medida shel mitzvah, una medida de mitzvah. Es decir, estamos midiendo para hacer un mandamiento. Kegon, por ejemplo, limdod im yesh bemikve arbaim sea. Medir si la mikve tiene 40 sea. La medida mínima para una mikve es 40 sea, más o menos 600 litros de agua. Entonces, si yo quiero saber si esta mikve es o no una mikve kasher, yo incluso puedo medirla en Shabbat. Esto indica traer una vara de medición, ¿cierto? Hacer cálculos para medir si esta es o no una mikve kasher. ולמדוד אזור מי שהוא חולה וללחוש עליו כמו שנוהגים הנשים מותר, דהווה מדידה של מצווה. O medir las cosas de un enfermo. En este caso, la fiebre, para yo poder determinar si esa persona está muy enferma, o sea, para poder cuidar de una persona enferma en Shabbat, yo debo tener acceso a la información de cuánta fiebre tiene, y en esto un termómetro análogo no tiene ningún problema. Hay una diferencia de opinión entre si uno puede sacudir luego el termómetro, porque esto caería bajo la categoría de tikkun kli, es decir, de componer algo en Shabbat, pero al menos las autoridades sefaradíes tradicionales, incluyendo al Rabo Badia, Zichrono Libraja, dicen que esto no afecta, o sea, que esto es algo tan común en el uso del termómetro que no se considera un tikkun kli, es decir, yo no estoy componiendo, no estoy creando ningún tipo de, de objeto, o sea, no. Ahora, la pregunta más interesante es, bueno, ¿y qué pasa con un termómetro digital? ¿Qué pasa con un termómetro digital? La mayoría de las autoridades tradicionales dicen no. Pero aquí yo creo que habría que hacer un paréntesis. Y es una casa observante del Shabbat, debe estar preparada, especialmente si hay niños, especialmente si hay personas enfermas, y tener un termómetro eh, 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 análogo para poder usar en Shabbat sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa si estoy viajando o simplemente me coge desprevenido una fiebre? Y no soy bueno midiendo fiebres altas con la mano. Hay gente que tiene una muy mala
Hay gente que es muy buena midiendo la temperatura simplemente con la mano, pero hay gente que no tiene verdadera una noción de qué es muy caliente, qué es muy frío. Y el único termómetro que hay en la casa es un termómetro digital. En ese caso, mi opinión es que aquí podría haber un caso de pikuach nefesh, ¿cierto? Si la persona está teniendo una fiebre muy alta, la vida de esta persona está en peligro y sabemos que pikuach nefesh doje et Shabbat, es decir, salvar una vida me permite a mí violar cualquier melajá de Shabbat. Incluyendo esto que, o sea, el estatus de la electricidad dentro de la halajá es un área gris, no todo el mundo está hay un consenso sobre si es una melajá, si no es una melajá. Hay rabinos muy importantes que dicen que esto es solamente una cuestión prohibido de Rabanán, es decir, una prohibición rabínica. Y en ese caso, si estamos hablando de un caso de prohibición, o sea, de pikuach nefesh, de que esta persona puede estar muy enferma, puede morir, en ese caso, en mi opinión, por pikuach nefesh, es perfectamente lícito usar el termómetro digital si este es el único termómetro que hay. Ahora, como dice el Shulchan Aruch, Hajaham Einav Berosho, una persona debe ser precavida, una persona que quiere observar el Shabbat debe tratar de tener un termómetro análogo en la casa para evitarse este problema, pero en un caso de emergencia, Bediabat, si el único termómetro que hay en la casa es un termómetro eléctrico, yo haría uso de ese termómetro. Si la persona quiere ser piadosa, usarlo beshinui, es decir, prenderlo de una manera poco usual, con con la mano izquierda o con la parte de atrás de la mano, pero me pidieron pikuach nefesh incluso. O sea, esto sería demasiada piedad. Si estamos hablando de un caso de pikuach nefesh, de que tenemos miedo de que esta persona tiene una fiebre de 100, 101, 102, y queremos saber exactamente, en ese caso, de manera perfectamente lícita por Pikuach Nefesh, se puede utilizar un termómetro eléctrico incluso en Shabbat. Para coltuvsefarad.com se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.